Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Guillermo del Valle. En la actualidad, y desde julio de 2020, Guillermo del Valle es director del Jacobino, un think tank de izquierda centralista y por tanto tan crítico con el neoliberalismo económico como con los procesos de fragmentación territorial promovidos por el nacionalismo. Guillermo del Valle además es abogado y su ejercicio de la abogacía se centra en las jurisdicciones civil, laboral y penal y también en el turno de oficio. Además, es analista político en prensa, televisión y radio. Con ustedes, Guillermo del Valle. Guillermo del Valle, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, David, un placer. Es un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de que habláramos. Sabes, yo tengo mucho respeto por lo que haces y mucho respeto intelectual y político, si se puede decir, por el Jacobino. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es el Jacobino? Bueno, ese respeto nace de que eres muy generoso, sobre todo que eres muy generoso. Bueno, es verdad. El Jacobino es un proyecto casi febril de pandemia. No, bueno, el Jacobino yo creo que nace precisamente en ese contexto de pandemia en el que bueno, encontramos un instrumento, un vehículo comunicativo, que es YouTube como origen, pero es un proyecto eminentemente político, ¿no? La gracia ahí era canalizar las ideas políticas de una serie de compañeros, compañeras, que echamos en falta, lo que venimos echando en falta muchos años, ¿no? Una izquierda claramente de izquierdas en lo económico, en lo social, preocupada por la redistribución de la riqueza, por muchos temas que seguramente salen en esta conversación, pero crítica con unas derivas, que no quiero pasar del trazo grueso, ¿no? Pero unas derivas que podemos definir como identitarias y sobre todo con la gran deriva identitaria de nuestra izquierda oficial, que es la complicidad con un nacionalismo eminentemente reaccionario en lo filosófico, si quieres, en su idealismo, romanticismo, racialismo, xenofobia explícita, ¿no? Y en las consecuencias políticas que en el presente tiene, ¿no? Y hablo tanto de la izquierda más teóricamente reformista como la más transformadora, porque eso sí que es transversal en nuestras izquierdas oficiales, ¿no? Esa complicidad, aunque la deriva identitaria y racionalista, si quieres, tiene otras implicaciones, aunque la que más nos preocupa es el nacionalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podía haber un proyecto político con una dimensión comunicativa, pero también política, que tenga el objetivo de influir en la sociedad civil, si quieres, pero sin renunciar a, en su momento, que esas ideas pues, se expandan en la sociedad y por qué no lleguen a las instituciones, porque es una anomalía, creo que enorme y que yo sigo sin entender, sigo sin salir de ese estupor, por qué la izquierda tiene que tener esa complicidad con ideas racionarias. Pero en el Jacobino sí que tenemos claro que sin renunciar ni al significante ni al significado, ni a un significado igualitario, ¿no? Que se ha extendido ahora mismo el particular de criticar esas derivas, pero yo creo que desde posiciones que han renunciado a ser de izquierda, ¿no? Que han entregado esa idea, que ya sé que no es una idea unívoca, que es un concepto disputado, puede haber izquierdas, eso lo tengo claro, pero yo creo que sí que tiene que haber una pulsión redistributiva en políticas fiscales, económicas, laborales, que no sea ni liberal en lo económico, ni conservador en lo moral, y siendo de izquierdas, pues aborde estos temas territoriales, nacionales, también desde una perspectiva igualitaria. Yo creo que es una izquierda coherente la que reivindicamos y bueno, adopta esa forma instrumental más comunicativa, pero ya está, bueno, nos puede esa vocación política y ya estamos también pues, construyendo un instrumento, si quieres, híbrido. El Jacobino es híbrido, tiene esas dos caras, ¿no? Comunicativo, dar la batalla de las ideas, que no me gusta nada esta fórmula, pero también una cierta organización política, porque hay gente que echa en falta. ¿Por qué no hay un partido político? ¿Por qué no hay una organización de izquierdas en todos los aspectos, en todos los ámbitos, ¿no? Coherente? Bueno, eso es un poco el origen. Es decir, que hay una vocación de que esto cristalice en un partido político a corto plazo. Bueno, yo siempre digo que un partido político es muy complicado, no tanto los requisitos formales, que seguramente también, ¿no? Burocráticamente, pero un partido político tiene que tener una financiación detrás, tiene que tener una organización detrás, tiene que tener gente, es decir, porque si no estamos en el ámbito del puro voluntarismo político y para dar testimonio, yo ya no tengo ganas, ha habido experiencias pasadas de dar testimonio y hacer un poco el friki, si me permites, eso no tengo muchas ganas. Entonces creemos que hay una batalla comunicativa de ideas, si quieres, previa que dar, ¿no? Porque hay una asimilación hoy de conceptos, ¿no? Si uno defiende la recentralización de competencias, te pongo un ejemplo, es necesariamente facha, fascista incluso, ¿no? Reaccionario, de derechas, en fin. Bueno, pues yo creo que no, pero eso hay que desmontarlo pues, batallando mucho porque hay unas asimilaciones de conceptos muy espurias y muy erróneas. No descartamos que surja una opción política con la forma de un partido político, de una opción electoral. Yo cada vez lo veo más necesario, de hecho, pero creo que los pasos previos que hay que dar son estos, ¿no? Es dar una batalla de ideas comunicativa, pedagógica, si quieres, antes de lanzarse a la piscina y sin que nadie te conozca en la pura irrelevancia constituir un partido político. Ya hay pequeños partidos políticos, pero lo que estamos haciendo en el Jacobino puedo equivocarme por supuesto, pero que es una vía más inteligente, ¿no? Unos pasos previos que hay que dar. En ese sentido, Pablo Iglesias es una inspiración, es decir, una persona que empieza
colocando un mensaje en la televisión y a partir de ahí logra que eso convertir eso en un trampolín político? Yo siempre he dicho que Pablo Iglesias, yo le respeto una cosa, que es un gran entrevistador. A mí Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias de otra vuelta de tuerca. Hoy estoy entre grandes entrevistadores, contigo también, ¿no? En Fora Apache. A mí me parece que hace una labor comunicativa muy interesante. Hombre, es un gran comunicador. Es un gran comunicador. A mí esa idea de despreciar a todo lo que ha hecho Pablo Iglesias por las barbaridades políticas o ideológicas en las que ha incurrido. Y levantar un partido y colocarlo con 70 diputados. Claro, eso no lo hace cualquiera. Bueno, yo creo que desde Anguita había una carencia importante de buenos comunicadores y en la comunicación política es importante, la pedagogía, la persuasión. Eso está en la política, ¿no? Pablo Iglesias era un gran comunicador político y para mí un mejor entrevistador que otra cosa, ¿no? Luego, claro, cuando empezamos en los conceptos, en las ideas y en las imposturas, ahí ya se destapa el tarro, el frasco de las esencias de todas las críticas que tenemos con Pablo Iglesias, que son muchísimas, ¿no? Bueno, inspiración en ese sentido, yo creo que el instrumento que utilizó fue inteligente, ¿no? Supo leer, ¿no?, cómo funcionaba la política en una sociedad de la comunicación, pero creo que hay que escapar y huir de todos los errores también de forma, ¿no? Creo que ese populismo que emborrona la importancia de los partidos políticos, de las organizaciones clásicas, de los propios sindicatos de clase, con todas las limitaciones que los partidos clásicos de izquierda y los sindicatos han tenido, ¿no? Cómo no. Pero yo creo que también ese populismo organizativo, esa interlocución directa, ¿no?, del líder con las masas, con las bases, sin estratos intermedios, yo creo que eso ha creado liderazgos también caudillistas y bastante autoritarios. Creo que de eso hay que escapar, ¿no? Estas cosas de la nueva política, ¿no? La entronización de la juventud como un valor absoluto. Bueno, yo soy relativamente joven, bueno, ya no sé si soy joven, pero no me parece un valor absoluto, ¿no? Me importa lo que usted dice o lo que diga o cuál es su proyecto, ¿no? Me importa sobre todo el proyecto, no tanto la forma que es instrumental, sino el fondo, ¿no? Las ideas. Y el problema de Podemos, sobre todo, yo creo que es ideológico, es político. Y hace unos días escribías en Twitter algo así como: se puede estar en contra de las cesiones del gobierno central al nacionalismo y se puede estar en contra de la gestión que hace Isabel Díaz Ayuso de la sanidad en Madrid, y además no solo se puede, sino que además esto es coherente. Es increíble que haya que explicar algo tan obvio. Y quería preguntarte qué es lo que más te llaman en Twitter y en redes y en YouTube cuando expresas opiniones. ¿Es más común que te llamen rojo o es más común que te llamen facha? Estamos equilibrando ya los epítetos, lo cual me siento muy orgulloso. Claro, hombre, es que eso es un mérito. La verdad es que nos pasamos toda la vida, como dices, descubriendo mediterráneos. Es que yo no considero que seamos especialmente listos. Es que me refiero, son tales obviedades. A veces hacemos la política de la tautología, ¿no? Decir cosas obvias. Claro que estuvimos el otro día en la calle diciendo, como decías también tú en Twitter, oye, que no se puede desoír el clamor popular de que está habiendo políticas de externalización y de degradación, no solo en la Comunidad de Madrid, pero en los servicios públicos, y además no las ocultan, ¿no? Aquellos que tienen como inspiración ideológica pues el thatcherismo, el fundamentalismo de mercado, como vamos a decir, el Estado no puede participar, primero, ni en sectores estratégicos, ni redistribuir, ni regular, y el estado de bienestar, bueno, es impopular decirlo, pero hay que abrir la puerta a colaboraciones público-privadas, ergo, a externalizaciones y a degradaciones paulatinas, ¿no? A través de la competencia vía salarios, condiciones laborales muy malas. Bueno, eso se puede criticar porque, claro, la nación política tiene que tener un contenido material, no es el cuarto de banderas, no es el cuarto de los himnos. Eso está muy bien, los símbolos, pero los símbolos tendrán que respaldar otra cosa, y hay un contenido material en la nación política, del Estado, incluso del Estado, olvidándonos ya de las naciones, aunque creo que la diferencia entre nación política y naciones culturales es importante, ¿no? Pero del Estado como instrumento de redistribución. Ya no me voy más lejos, ya no me voy a transformaciones de modelos productivos, no, de redistribución. Claro, sin Estado no es posible hacer nada de eso, claro. Entonces, podrás criticar una privatización, pero decimos en el Jacobino, también la otra. Es algo muy sencillo de entender, es que la secesión es una privatización superlativa, es que en una parte del territorio político solo decidan unos pocos y no otros. Pero es que me voy a la sanidad, que en Gerona un hospital público lo puedan utilizar solo los titulares de una parte del país y no todos. Es que un cacereño es un español de pleno derecho en Gerona. Eso es una privatización también, superlativa. La secesión es otra privatización, la madre del cordero, y además la antesala del resto de privatizaciones. Entonces, pues a veces cuando decimos una cosa, fachas, y otras veces rojos. Hombre, pero este chico, qué majo, estos chicos, qué majos, que defienden la unidad de España. ¿Pero qué es esto de la unidad de España y la redistribución de la riqueza? ¿Qué es esto de la unidad de España y el impuesto de sucesiones? ¿Qué es esto de la unidad de España y una fiscalía progresiva? ¿Qué es esto de la unidad de España y la preocupación por las condiciones de miseria de millones de trabajadores? Bueno, pues una unidad de España de verdad. La otra me parece folclórica y bastante, bueno, bien, en fin, bastante hipócrita incluso.
Y luego lo otro, quieren nacionalizar la riqueza, nuestra izquierda oficial, privatizando el territorio político sobre el que se asienta esa riqueza. Es que son unas incoherencias tan flagrantes que, bueno, pero no nos paralizan tampoco los epítetos, las tendencias denigratorias, pues ya sabemos cómo funcionan las redes sociales y la sociedad en general. Pero yo creo que va viendo una grieta, quizás me pillas, soy un poco optimista, yo suelo ser escéptico, una grieta de coherencia y de una izquierda igualitaria, es sencillo, igualitaria, que conjugue una crítica a esas políticas de despatrimonialización del Estado, de anemia social, políticas, ¿no?, de vaciamiento social del Estado, que critique eso, pero también que critique la centrifugación territorial del Estado, que es la condición de posibilidad una cosa de la otra. Entonces yo creo que es sencillo. Te preguntabas por los epítetos, sobre todo porque vosotros emergéis como una flor extraña en un ecosistema muy definido y muy dividido, ¿no? Entonces es normal que os consideren invasivos por los dos lados, ¿no? Dentro de, claro, el territorio político es finito y todo el mundo se lo quiere repartir, más que el territorio, el pastel político. ¿Por qué crees que hay personas, que es una experiencia que supongo que has observado, yo lo he observado también, que siendo progresistas, sobre todo en lo social, o en las costumbres, digamos, son incapaces de ver que en España haya más problemas que el nacionalismo? Yo hablo de gente que ve con mucha lucidez el problema que significa el nacionalismo, tanto para la convivencia como para los derechos de todos, pero que no son capaces de ver que haya precariedad económica, laboral, etcétera, ¿no? Es decir, que están cegados a otra serie de problemas sociales. A mí eso me preocupa enormemente, porque sobre todo lo escucho de gente a la que respeto intelectualmente y me parece... O sea, uno no da crédito, ¿no? No sé si porque al final el enfoque es tan particularista, tan solipsista de analizar la política y el bien común y el espacio de lo público, eso es la política, el espacio de lo público desde la óptica de los propios intereses, de las propias preocupaciones, pero me parece impropio de gente intelectualmente solvente que dice, oye, el nacionalismo identitario, no somos sospechosos de complicidad, todo lo contrario, llevamos hablando un rato solo de nacionalismo, es decir, somos muy críticos con el nacionalismo y con esa complicidad contra natura y con esas imposturas de la izquierda oficial. Pero claro que hay otros problemas. ¿Cómo se puede decir en un país, por ejemplo, con el enorme problema salarial, pero otros, ¿no? Es decir, una economía abierta, es que estamos en una economía abierta, en un estadio de la globalización financiarizado, en un capitalismo que ya no es el capitalismo de posguerra, ya no es el capitalismo socialdemócrata, fordista, keynesiano, es un capitalismo, otro estadio del capitalismo, un capitalismo posfordista, unas deslocalizaciones productivas muy importantes, una libertad para la circulación de capitales y, en cambio, el espacio de la política se ha quedado circunscrito a los Estados-nación, a experiencias supranacionales pues, muy incompletas y con puntos disfuncionales como la Unión Europea. Entonces, pues, por ejemplo, nuestra especialización productiva, ¿no? Competir vía salarios, con un modelo productivo desindustrializado. Bueno, esos son, es decir, problemas reales. Hay que salir a la calle y darse un paseo. Es decir, hablar con mis clientes, por ejemplo, yo soy abogado, es decir, personas en la pura precariedad, trabajando en las condiciones laborales de la uberización, es decir, jornadas laborales que no se cumplen. En fin, yo creo que no ver estos problemas desde una miopía, desde mi punto de vista, absolutamente alarmante. No sé si es que no lo viven, pero no hace falta, yo creo, que vivirlo en primera persona para tener, no quiero hablar de empatías, ¿no?, pero para tener capacidad de observación. Hay que mirar, es que si no, uno cae en la antipolítica. La política no es el instrumento para salvarnos a nosotros mismos, de resolución de nuestros propios problemas, sino métodos de transformación de la comunidad política, de la organización de Yo entiendo que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? El problema del nacionalismo es tan grande y además ha tenido incluso episodios muy violentos, ¿no?, con ETA, que quizá hay personas que se han cegado a que puedan existir otro tipo de problemas sociales. Es decir, cuando estás en una trinchera, ¿no?, tan activamente, a lo mejor te ciegas a lo demás. Y claro, el reverso de esa pregunta es ¿por qué la izquierda tiene esa simpatía por el nacionalismo? ¿Por qué la izquierda es incapaz de ver ese fenómeno de la privatización del espacio político que tú estabas narrando hace un momento? Claro, que hay una hemiplegia en el doble sentido, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista de la izquierda a mí me preocupa más, ¿verdad? Una derecha de corte, si quieres, anarcocapitalista en su inspiración, que plantee la secesión o el vaciamiento social de la nación, pues no extraña, ¿no? Además puede ser su proyecto político en las versiones más extremas, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de Rayo, La Calle, bueno, que han defendido, pues uno la secesión, otro un cupo por comunidad autónoma, por región, en última instancia un cupo por individuo para romper la unidad de redistribución. Es lógico, es coherente. Si vas a los fundamentos de filosofía política de la escuela austríaca, ahí está la secesión normal. Claro, de la izquierda no se entiende, porque las consecuencias materiales en cuanto a los derechos sociales y la disgregación de la comunidad política es que son la misma cosa.
Es que de una se sigue la otra. Claro, las implicaciones en términos de ruptura, por ejemplo, de la caja única de la seguridad social, ¿no? Nos preocupa mucho los planes para privatizar nuestro sistema público de pensiones, introducir un sistema mixto de capitalización. A mí también me preocupa. Con la capacidad de ahorro que tienen millones de españoles, pues eso significa abocar a la pobreza a millones de trabajadores en la vejez. Y hemos visto cómo han funcionado en otros. Más allá de que tengamos que revisar cómo hacemos sostenible ese sistema público de pensiones, ¿no? Pero abrir la puerta a la privatización, pero claro, ¿qué es si no la secesión, una privatización de la seguridad social, en tanto en cuanto se rompe la caja única de la seguridad social, en tanto en cuanto se bloquea la movilidad de los trabajadores para acceder a un puesto de trabajo dentro de la comunidad política? Pues yo creo que hay unas razones de impostura ideológica, hay unas razones históricas, yo creo una asimilación totalmente espuria de España con Franco, es decir, una cosa pues, muy burda, ¿no? Una confusión de los aliados coyunturales de aquella manera contra la dictadura, ¿no? Pues nos vamos al pasado de Esquerra Republicana de Cataluña y su vocación golpista con la Segunda República, o del PNV, sus pactos con el fascismo italiano en Santoña, pues bueno, llegamos a las conclusiones de que esas alianzas coyunturales, pero claro, confundir las alianzas coyunturales con simbiosis de proyectos, cuando la ideología, el sustrato ideológico que hay detrás del nacionalismo identitario es ontológicamente reaccionario. Jorge Polo lo ha explicado bien en su ensayo en El viejo topo, es decir, románticos y racistas. Claro, ¿qué es eso? Es idealismo alemán, es romanticismo, es racismo. Eso es Sabino Arana, eso era el origen del catalanismo, era el origen castelao del galleguismo. Entonces, una confusión absoluta. ¿Dónde está la tradición ilustrada, marxista, si quieres? Pero en ningún sitio. Entonces, bueno, yo creo que hay una conjunción de factores y luego las pequeñas cosas, ¿no? El cortoplacismo electoral y en esta estrategia populista es que, claro, no sale a cuenta defender la igualdad en determinadas partes del territorio nacional, no le sale a cuenta criticar el concierto económico. Pero claro, eso tiene unas implicaciones antiigualitarias brutales. ¿Cómo vas a defender privilegios políticos, económicos y fiscales en nombre de la identidad o de haber nacido 50 kilómetros al sur, al norte, al este, al oeste? Eso es un proyecto de transformación social. A mí me parece alucinante e indignante, por eso no me quedo en el sofá. Tú llevas estas ideas a varios platos de televisión y te peleas con personas tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? La crítica de la derecha efectivamente es previsible, pero me interesa, por la cuestión de la hemiplegia que hemos hablado, ¿qué te dicen desde la izquierda? Es decir, cuando tú discutes con personas afines a Podemos, por ejemplo, y les planteas estas contradicciones, les planteas esta extraña alianza que existe con el nacionalismo, que puede ser pragmática en el sentido, aritméticamente tengo que sumar contigo, pero como tú dices, a veces ya se confunden las esencias. ¿Cuál es la réplica que escuchas más habitualmente? Pues no suele haber mucha réplica, y yo lo entiendo, porque es difícil contestar esto, pero ya digo, no porque seamos especialmente inteligentes, ni es un discurso muy armado intelectualmente, sino que estamos significando una contradicción obvia, flagrante. Muchas veces no suelen acudir a esos debates. Luego ha habido casos pues, muy paradigmáticos en aquel debate en el Ateneo, por ejemplo, si no fue en la televisión, con Lilith Bestringe, ¿no? Que no es una cualquiera en principio en Unidas Podemos, ¿no? Y me vino a decir que me empezaba a entender, porque veía detrás de ese posicionamiento del jacobino, es una posición universalista, una posición igualitaria, y que la compraba y la asumía en Francia, pero que al pasar la frontera, que ella tenía repleta de banderas de Francia, su casa. Yo le dije, yo no. Yo en principio no tengo banderas qué agobio, ¿no? Tener una bandera, una enseña nacional hasta en el baño. No hace falta eso, pero es un poco extraño que si ves claro que hay que redistribuir en el conjunto de la comunidad política francesa un sistema de instrucción pública no disgregado en taifas, porque al pasar los Pirineos de repente no ves el carácter reaccionario de la disgregación. Pero es que con Errejón pasó exactamente lo mismo. Es no debatido, no creo que se prestaran a debatir, pero ellos ven claramente que la descentralización en Bolivia, que el confederalismo, que la secesión, que ha habido casos efectivamente en Iberoamérica de secesión, son proyectos reaccionarios para sustraerse al control democrático de los estados, de los movimientos populares, soberanistas, con todos los matices que queramos poner a esas realidades. Pero al pasar el océano, al cruzar el océano, no. Aquí en España es la excepcionalidad española. Es alucinante que se plantee que, bueno, efectivamente, que haya regiones ricas que se puedan sustraer a la decisión conjunta y que eso, por arte de magia, por arte de birlibirloque, en España es progresista. No contestan mucho, es que acentúan la contradicción. Es decir, bueno, pero habláis de federalismo, pero de federalismo asimétrico. ¿Qué federalismo es ese? Yo les suelo poner el ejemplo de Ayuso, me parece muy pedagógico, también en lo territorial, no solo en lo socioeconómico, que es obvio, ¿no? Pero en lo territorial también. Es que Ayuso
no practica el neoliberalismo, dicho muy gruesamente, no, por convicción ideológica, sino también, no solo por convicción ideológica, sino también por diseño territorial. Es que tiene todas las competencias transferidas. Pues claro, quiere usted una ley de vivienda pública en todo el Estado y se da cuenta que hay determinadas autonomías que se están sustrayendo a su aplicación. Bueno, bienvenido. Son las consecuencias de su diseño territorial que, según el criterio de nuestra izquierda oficial, es intocable. Con fiscalidad. Bueno, es que suelo poner los ejemplos de Piketty, de Zuckman, pero es que no hay que irse muy lejos. Es que lo decía Ovejero también. Es decir, si todo el mundo tiene competencias en fiscalidad, nadie las tiene. Pero podemos hablar de 1000 ejemplos. Convenios colectivos. Tenemos claro que la prioridad del convenio colectivo de empresa respecto al sectorial es un problema, porque disgrega la fuerza de negociación de los trabajadores. Pero no lo tenemos claro cuando escuchamos a Matute, socio preferente del gobierno, cuando nos plantea un ámbito de decisión laboral vasco. Parece que en Burgos la falta de salarios de tramitación ya no es un problema. Bueno, es que es un cachondeo, pero pasa con todo. ¿Cómo vamos a enfrentar el cambio climático desde la disgregación competencial en un Estado? Hoy, disgregar el escaso poder ya que tienen los Estados-nación en ese contexto de capitalismo del que hablábamos, es disgregar la fuerza de la clase trabajadora y las posibilidades de establecer determinados controles democráticos a ese capital que fluctúa libremente. Entonces, no son dos temas distintos. Para mí es el mismo tema, y esa es la labor pendiente del jacobino, decir que es el mismo tema, que las implicaciones económicas, fiscales, productivas, para enfrentar los déficits democráticos importantes del capitalismo, desde el ámbito del confederalismo, del Estado de las autonomías, es... Bueno, es claro, es letal para los intereses de los más débiles. ¿Y por qué te metes en este lío, Guille? O sea, tú decías, tú eres abogado, tú tienes, además si no me equivoco, tu propio despacho, te dedicas al derecho laboral. ¿Por qué te metes en esto? Bueno, el despacho no es mío. con dos compañeros, compañeros y trabajamos en un despacho. Yo llevo ya... Pero sois 3 socios. Sí, ¿no? Somos 3 socios, una comunidad de bienes, un despacho muy social, muy humilde y tal. Yo llevo ya 10 años trabajando en la abogacía, 10 años y algo. Mira, por estas fechas se cumple el 10º aniversario de mi primer juicio. O sea que ya las canas aparecen con razones en la barba. Bueno, por masoquismo te diría. No, porque he sido siempre muy político, ¿no? Yo... ¿De niño también eras muy político? No soy capaz de enfocar, o sea, no entiendo muy bien mi vida, sinceramente, será una vida muy, no sé si triste, ¿no? Pero no entiendo sin el compromiso político, ¿no? Sin esta cosa de Celaya, de la poesía es un arma cargada de futuro, pues lo mismo. Yo creo que hay que maldecir no la poesía ya, sino la política concebida como un lujo cultural por los neutrales. No hay que tomar partido. Es que política es prácticamente todo, ¿no? O sea, la periodicidad con la que pasa el cercanía es política, o la lista de espera en el ambulatorio es política. O las miserias que nos pagan a los abogados del turno de oficio, que soy en parte abogado del turno de oficio, también de otras cuestiones laborales, pero no solo laborales, es política, ¿no? Política es todo, y me importa. Yo digo, no quiero hablar de salvación, parece esto muy calvinista, ¿no? Pero no solo mis problemas, sino los problemas de mis conciudadanos y la organización social de qué va a ser de nuestra comunidad política y de la vida, sobre todo, de los más débiles, ¿no? De los que no tienen voz. Yo creo que tenemos un cierto compromiso moral también con los que no se les puede escuchar. Y nosotros tenemos un papel, bueno, un poco, no diría subsidiario, pero sí periférico, no estamos en las instituciones, pero hombre, me siento un cierto privilegiado por tener cierta voz en el debate público de mi país, ¿no? Eso es un honor. Sí, desde pequeño. A mí la política me ha interesado por 2 vías. Mis influencias son principalmente 2. Una, el tema territorial, nacional, la preocupación por la cuestión nacional me viene por la cuestión territorial, por la cuestión del terrorismo de ETA, de las complicidades de la izquierda con el nacionalismo, me viene por mi padre es donostiarra. En mi casa nadie se ha dedicado a la política, ¿no? Pero lo político siempre latía en las conversaciones familiares, ¿no? Y esas imágenes de niño en Donosti, de verdad, de no entender cómo en una parte de un Estado presuntamente democrático había una anomalía, pues democrática para empezar, ¿no? De no poder hablar de política tranquilamente en el espacio público, en los bares. Niño, baja la voz, aquí no se puede hablar de política, con determinada familia que tenía unas connotaciones más nacionalistas, es decir, aquí de política no hay que hablar en estas cenas familiares. Bueno, a mí es una cosa que me ha indignado mucho. Y luego el tema social, por mi trabajo en la abogacía social, por mi trabajo en Vallecas, en Fontarrón. Yo suelo pasar consulta ahí en la asociación de vecinos del ex barrio del ex vicepresidente Pablo Iglesias, porque de ahí era. Bueno, a mí eso me permitió ver pues, cómo efectivamente había otros problemas al nacionalismo y problemas sociales muy graves, ¿no? Y cómo mucha gente se quedaba descolgada. Y entonces he querido tener el foco político también en esos perdedores, en esos desposeídos, que hay muchos y que yo creo que en un sistema de crecimiento de las desigualdades creo que muy preocupante, pues hay cada vez más. Entonces, combinar esas dos cosas
explica mi trayectoria y que no me apetezca salir del despacho e irme solo a casa o a tomar una cerveza, que es muy sano y que hay que hacerlo, pero me costaría entender ahora mi desarrollo profesional, aunque tiene también su contrapartida, ¿no? Porque las cosas que digo, pues obviamente cierran determinadas puertas profesionales, es decir, yo puedo ejercer la abogacía que ejerzo, ¿no? Por cuenta propia, en un despacho como profesional liberal, en un despacho con 2 socios, y me debo mi libertad se debe a mis clientes, ya que me va relativamente bueno, que me puedo sostener, ¿no? Porque, claro, si tuviera que encontrar un trabajo en una gran empresa, en un gran despacho, con las lindezas que hemos dicho sobre sistemas tributarios, por ejemplo, pues igual, bueno, costaría. Tú militaste antes de fundar el Jacobino en UPyD. ¿Cómo fue tu experiencia en este partido? ¿Cuándo te sumaste? Porque este es uno de los proyectos que nace para compensar, digamos, el momento en el que el Partido Socialista ya está completamente volcado, ¿no? Un poco lo que le pasó al primer Ciudadanos, es decir, es una reacción a la deriva nacionalista que tiene el Partido Socialista, ¿no? En Cataluña o en España. Y este proyecto parece que va bien, al principio parece que funciona, que coge cierta atracción y después naufraga. Entonces, quería saber cuál había sido tu experiencia ahí. Mi experiencia fue muy testimonial realmente en UPyD, porque yo llegué a UPyD en el hundimiento ya, ¿no? Al final prácticamente. Llegué a formar incluso parte de su consejo de dirección ya cuando después en la fase extraparlamentaria de UPyD bajo la dirección de Gorka Maneiro, ¿no? Cuando los fundadores Rosa Díez y compañía se fueron incluso pidiendo que se disolviese el partido, ¿no? Bueno, efectivamente el tema nacional, el tema territorial, el tema de la complicidad que hablábamos de las izquierdas oficiales con el nacionalismo y con la desigualdad, pues fue el motivo principal, ¿no? Yo creo que las otras cosas de UPyD a mí me interesaron menos. Es verdad que yo he tenido una evolución ideológica después de UPyD bastante a la izquierda, es decir, sobre todo por mi desarrollo profesional y por haber visto, ¿no?, que la cuestión de clase, lejos de estar superada, es una cuestión muy presente en nuestra sociedad. Yo creo que en los temas territoriales sigo manteniendo las mismas posiciones igualitarias, en los temas socioeconómicos he evolucionado claramente hacia posiciones de izquierdas. Yo creo que en UPyD, bueno, hubo, sí, capacidad de ser bastante pioneros en significar algunas cuestiones importantes, sobre todo desde mi punto de vista, sobre la quiebra de la igualdad territorial, que es la igualdad material y la igualdad social y económica entre españoles. Luego esta deriva de la regeneración democrática, en fin, la impugnación de los privilegios de los políticos, en fin, bueno, hubo determinadas derivas desde mi punto de vista, algún punto populista, no sé hasta qué punto acertadas del todo, y luego obviamente un carácter muy hermético. No se entendió bien la unión con Ciudadanos, más allá de que yo participé en UPyD realmente cuando esa no unión se puso encima de la mesa. Yo sí que vi siempre un carácter más insobornable, más igualitario y quizás más renuente a ser el instrumento que el sistema vio en Ciudadanos, en su deriva, en su expansión nacional, de ese famoso Podemos de derechas. Pero lo importante o lo interesante de esas opciones políticas malbaratadas era lo que dices tú, construir una alternativa, al menos de centro-izquierda en aquel momento. Yo ya no estoy en esas posiciones, yo creo que hace falta una izquierda clara e inequívoca, pero muy crítica con el nacionalismo y con las complicidades identitarias de la izquierda oficial, para crear una cosa transversal o abiertamente de derechas, que es exactamente lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de transversal, yo creo, y de que se ha superado la disputa ideológica, yo creo que hay una afirmación política e ideológica a favor de la hegemonía y de la ortodoxia económica. Yo creo que eso no hace falta competir con el liberalismo o con el conservadurismo. Se vio en las opciones electorales y políticas, las decisiones de Rivera de sustituir al Partido Popular. Yo creo que ahí no hay espacio y además no es lo que hace falta en España. Lo que hace falta en España es una izquierda igualitaria y estos partidos... Bueno, y aunque hubiera espacio, lo importante es defender tus principios. Claro, no buscar un huequito por supuesto, donde te acojan, ¿no? Y sobre todo un huequito desnaturalizando lo que fue el origen, ¿no? En el caso de Ciudadanos fue claro, el origen de Ciudadanos. Hoy se habla todo el rato de como si estuviéramos prácticamente en una época neomacartista del comunismo, ¿no? Pero si Ciudadanos en el año 2006 planteó una subida de salario mínimo interprofesional o yo qué sé, unas políticas laborales que pueden estar a la izquierda de lo que ha hecho este gobierno. Entonces, ese primer Ciudadanos que nadie sabe que existió, le plagió el Partido Socialista en Canarias, como bien sabes, un programa. Entonces, ¿cuál era el problema? En los medios oficiales de la izquierda oficial, el PSOE formaba parte de la coalición progresista y Ciudadanos era facha. ¿Y cuál era la diferencia entre uno y otro si uno plagió el programa a otro en Canarias? El problema era el fin de la balanza. En eso estoy de acuerdo con Cayetana. Sí, el fin de la balanza es la complicidad con el nacionalismo, pero no como dice Cayetana y dice el Partido Popular, de la moderación, no de la moderación, sino de ser progresista.
decir, del carácter para ser de izquierdas en este país parece que tienes que tener complicidad con una serie de ideologías que son de extrema derecha, desde mi punto de vista, de extrema derecha, ultrarreaccionarias, ¿no? Privilegios en nombre de la identidad. Yo no puedo concebir un proyecto más reaccionario que ese, ¿no? A todos los niveles. Antes de ese episodio, ¿barruntaste militar en otros partidos políticos? ¿En Izquierda Unida, en el Partido Socialista? O... No, me pilló muy joven. Es decir, yo creo que ahí sí que en UPyD sí que era joven. Ahí sí. Esta experiencia es una experiencia de 20añero. Lo que sí que hemos conseguido, y de eso sí que me siento orgulloso en algún punto, ¿no? En el Jacobino, es construir un instrumento, de momento creciente, que yo espero que crezca más, que sí que ha sido capaz de recabar militancias o personalidades de procedencias muy diversas, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que viene de esa experiencia frustrada de UPyD Ciudadanos, de la parte izquierda de UPyD Ciudadanos, de esos UPyD Ciudadanos iniciales, no de sus derivas derechistas, pero luego hay gente abiertamente, yo no obviamente, pero hay gente que militó en Izquierda Unida y tuvo cargos en Izquierda Unida y que también ha hecho un tránsito y una evolución ideológica que yo creo que es algo también para poner en valor, ¿no? ¿Por qué no se puede cambiar? Obviamente, si explicas tus cambios, ¿no? Como decía Keynes, ¿no? Cuando un periodista le recriminaba, usted cambia de opinión. Y dice, bueno, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace, señor? Pues, lógicamente, lo que pasa es que hay que explicar para que no sea la pura corrupción intelectual o ideológica, hay que explicar por qué cambias, ¿no? Y hay gente de Izquierda Unida que ha estado, bueno, pues en Estella. Y de Estella a criticar a las complicidades con el nacionalismo, bueno, pues si uno explica ese cambio, si uno explica ese tránsito, pues es importante, ¿no? O cuestionarse por qué la izquierda tiene que ser siempre federalista o confederalista en España. Yo no, pero sí que en el Jacobino hay gente que ha estado en el Partido Socialista, ha estado votando a Podemos, incluso en el PC, en la Izquierda Unida, y creo que ese es el buen camino, ser capaces de reunirnos gente de procedencias diversas en torno a 4 o 5 ideas claras, como bueno, una oposición a ese fundamentalismo de mercado, incluso a determinadas derivas, yo creo, de una parte de la izquierda que parece que ha asumido acríticamente la tercera vía socioliberal. A mí me llama mucho la atención de los críticos de esta complicidad de la izquierda oficial con el nacionalismo, que dicen, sí, está muy bien una izquierda que critica el nacionalismo, pero de izquierdas, decidlo, decid el nombre, pero el resto, el programa económico viene dado por las tertulias de la derecha y tiene que ser los impuestos son un robo, el dinero en el bolsillo del ciudadano, papá Estado. No hay que comprar ese pack. Se puede tener una crítica incluso a la tercera vía socioliberal, en el Jacobino la practicamos esa crítica a la tercera vía socioliberal y luego radicalmente comprometidos con la igualdad de todos los españoles. ¿Has notado, hablabas antes de la balanza inclinada, ¿has notado mucha resistencia mediática a daros? O sea, tú tienes mucha voz, pero te ha costado mucho trabajo penetrar en ciertos espacios y además, esto lo hemos hablado muchas veces, han sido más abiertos en las tertulias de derechas o incluso de extrema derecha a darte voz que en otras. Es decir, es parte del... el enjambre mediático también depende de ese bipartidismo, de esas etiquetas tan bien perfiladas desde hace 40 años. Me ha costado mucho y tenemos una voz todavía, yo creo que muy mejorable, testimonial en buena medida. Ha costado muchos años de trabajo en diferentes proyectos y de, bueno, no por la pretensión de colocarnos en los medios de comunicación, sino de entender que nos guste más o menos, son instrumentos que vehiculan la influencia en la opinión pública, como las redes sociales y otros, ¿no? Pero en este país se sigue viendo mucho la televisión y se sigue importando lo que se dice en la televisión. Claro que ha costado muchísimo y claro que obviamente una de las cosas que más nos critican, la crítica más obvia es que os dan voz los medios de derechas, por algo será, bueno, nos dan voz hasta que el Jacobino adquiera determinado poder político, seguramente ahí pues empiezan a cambiar las cosas, porque nosotros no hemos modulado el discurso sobre política laboral, sobre inversión en I+D, sobre derogación de reformas laborales. Nosotros hemos ido más lejos que Podemos en muchas cuestiones, pero no por una competición infantiloide de a ver quién la dice más gorda, sino porque sinceramente es que Podemos plantea una política fiscal, esto Félix Ovejero yo creo que lo ha dicho en alguna ocasión, y que además es que es obvio, a la derecha de la UCD en el año 78. Es que es un ejemplo que suelo poner, es que el IRPF del 78 de la UCD, con un marginal del 65-66%, dice, todo lo digo yo en las tertulias y me dicen, son otros tiempos, ya, bueno, son otros tiempos, pero es una fiscalidad más progresiva y ha habido una disociación entre rentas del trabajo y rentas del capital totalmente regresiva y muy discutible que practicó el Partido Socialista en la época precisamente de ese socioliberalismo. Entonces, todo esto se puede decir a la vez que se dice lo otro. Pues a pesar de eso, nos han dado voz, efectivamente, en medios
que en lo social, en lo económico, en lo laboral, en lo geopolítico incluso, en la crítica que nosotros solemos hacer sin caer en antieuropeísmo de ningún tipo, si a la configuración del euro en el que no hay una unión fiscal o presupuestaria o política que contrapese las distorsiones de una unión monetaria. Esto lo ha criticado, por ejemplo, Stiglitz, que no es precisamente un leninista en potencia. Nos han dado más voz estos medios de comunicación, pero nosotros no modulamos ese discurso. Y los medios de la izquierda oficial que empiezan a abrirse grietas, y por eso hoy me pillas un poco optimista, yo creo que esas grietas hay que saber meterse por ellas de forma inteligente, porque es necesario que nos escuche un potencial electorado que hoy vota a la izquierda oficial un poco por defecto, por inercia, y se empiezan a abrir esas grietas. Ha estado cerrado hasta ahora ese sistema mediático, bueno, por intereses. Ahí no vamos a caer tampoco en idealismos ni vamos a caernos de un guindo a estas alturas, ¿no? Hay intereses políticos, ideológicos, económicos detrás de los medios de comunicación, no solo por el duopolio político, también por el duopolio económico, mediático, en fin, que ideología hay en las televisiones públicas, pero también en las privadas y en los grupos de comunicación privados, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Hombre, la izquierda oficial no le interesa escuchar este discurso. Cuando preguntaba sobre si hemos tenido opción de contraponer estas ideas con gente de Podemos, pues muy pocas ocasiones, porque lo intentan evitar, intentan eludir que se dé esta discusión. Yo creo que por razones obvias, ¿no? Porque no salen bien parados seguramente, sobre todo porque es difícil. A mí me costaría defender el convenio Navarro si fuera de UPN, ¿no? Si fuera foralista, ¿no? Es decir, la derecha foralista defiende los fueros, o el remiendo post-fueros, el concierto económico, un apaño canovista que tritura la igualdad entre españoles. Pues eso es normal, ¿no? Que la derecha foralista defienda eso es normal. Que lo defienda Podemos es raro, claro. Entonces, bueno, pero nosotros encantados, ojalá nos llame a la base Pablo Iglesias, que iremos encantados. Bueno, y antes de terminar, quiero preguntarte tú por qué eres del Atleti. Bueno, es que eso es una pregunta obvia, ¿no? ¿Y por qué no lo eres tú? Esa sería la pregunta de vuelta. Suficientes disgustos me llevo en política como Sí, para encima llevármelos en fútbol también. Lo del masoquismo lo decía antes de coña, pero no quiero que nadie se lleve a engaño. No, el Atleti, ¿por qué soy del Atleti? Te ayuda a encajar los varapalos políticos. No, fíjate, yo creo que esta búsqueda de una izquierda no identitaria, incluso antiidentitaria, igualitaria, racionalista, que no caiga en los embrujos de los chamanes del oscurantismo, ¿no? Estas derivas reaccionarias de la izquierda, hacen que necesitemos otro espacio profundamente identitario. Yo creo que el fútbol es un espacio profundamente identitario y está bien que canalicemos, ¿no? Ahí las bajas pasiones con los límites de la legalidad vigente, ¿no? Hombre, en principio nadie que esté en su sano juicio va a plantear restringir el sufragio universal a gente que participe de otra afiliación deportiva, ¿no? Bueno, aunque habría que estudiarlo, ¿no? Si nos tendríamos que quitar el voto a los del Madrid. No, pero bueno, el Atleti por pasión, ¿no? Por pura pasión y además por casualidad también, porque mi familia es muy poco futbolera, pero unos muy buenos amigos de mis padres, pues el señor que ya falleció además era muy del Atleti, bueno, me hizo forofo colchonero y no me curo todavía a pesar de años tan desastrosos como estos, y además soy cholista, o sea que lo tengo todo, soy abonado y es mi espacio de... Eso nos decía Ignacio Varela, que en el fútbol es donde él se permitía esas más irracionales y ser supersticioso y todo eso que uno no se permite o no debe permitirse. Claro, es el terreno identitario. Yo creo que si la sublimación identitaria la llevamos al terreno de la política, es un drama, ¿no? Y es a veces pues, más que un drama, ¿no? Bueno, en el espacio futbolístico, dentro de los marcos de la cordura, yo creo que está bien mantener ahí las pasiones. Bueno, Guillermo del Valle, terminamos con la pregunta habitual. ¿A quién te gustaría que invitáramos aquí? Ya, como te he hablado de algunas de esas personas que han apoyado al jacobino con otras procedencias, como Izquierda Unida, os recomendaría que entrevistarais a Juan Francisco Martín Seco, que fue secretario general de Hacienda en el primer gobierno de Felipe González, o en la primera época de Felipe González, purgado por esa deriva socioliberal vía Solchaga, y que luego fue el que armó el programa económico de Julio Anguita en Izquierda Unida, ¿no? Crítico con Maastricht. Juan Francisco Martín Seco, que además ha apoyado al jacobino, yo creo que es una voz muy interesante tanto en lo socioeconómico y en lo territorial, para que veáis que hay un espacio para la izquierda jacobina. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros.